¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Montenegro y hoy les voy a explicar el funcionamiento de este código que suma, resta, multiplica y divide entre 51 utilizando el lenguaje de programación Assembler. Esta idea surgió a partir de que yo quería escalar una lectura analógica en byte de 0 a 255, transformarla de 0 a 100. Pues haciendo una regresión lineal, a ese byte lo puedes multiplicar por 20 y luego lo puedes dividir entre 51 y así obtienes la transformación de 0 a 100. Porque de 0 a 100 es una lectura de temperatura y de 0 a 255 es una lectura analógica. Si multiplico por 20 no pasa nada, pero si divido entre 51 hay bastante error porque necesito datos decimales. Es por eso que acá, si ustedes se pueden dar cuenta, tengo demasiadas variables. Tengo una variable número, tengo una variable número con sus décimas y el número con sus centésimas. Tengo el resultado de la división, cociente con la parte entera, cociente con la parte decimal, cociente con la parte centesimal. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace en sí este código? Pues te arroja como salida tres variables, una variable entera del número, una variable decimal, que sería el primer dígito decimal, y otra variable decimal que sería el segundo dígito decimal. Entonces, la primera duda que surgió fue, quiero hacer mi función de multiplicar. ¿Por qué? Porque si ya tengo mi función de multiplicar, me va a ser mucho más fácil crear mi función de dividir. Porque dividir no es nada más que multiplicar un número hasta que se aproxime al número que estoy dividiendo. ¿Y multiplicar qué es? Simplemente sumar varias veces. Para eso, creé la función suma, que está acá. Pero si yo ya decidí que voy a operar números con parte entera y con dos dígitos decimales, tengo que crear una función que me sume por cada decimal. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? Sumar estos dos. Si estos dos suman mayor a 10, aumento un 1 acá y escribo este número. Listo. Esa es la idea. Eso fue lo que se hizo acá. Primero, limpio todas mis salidas. Mi salida en la suma va a ser una suma. Mi salida de la suma centesimal, suma de décimas y suma de entero. ¿Ok? Ese es mi resultado. Mi resultado sería estos tres: suma entero, suma dec y suma cent. Ok. Y limpio mis dos variables sumandos. Ok. Porque dije de que esto va a ser un sumando 1 todo y esto va a ser un sumando 2. Ok. Entonces, yo para esta suma necesito obligatoriamente 6 variables. ¿Por qué 6 variables? 3 variables para el sumando 1 y 3 variables para el sumando 2. Entonces, lo primero que voy a hacer es pedir eh, las variables menos significativas, los centesimales de cada número. ¿Ok? Muevo los centesimales del número 1 al sumando 1 y los centesimales del número 2 al sumando 2. Y luego voy a sumar esos dos. Esta es un llamado, una mini función suma centesimal. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace esto? Simplemente suma, ¿ok? Guarda el valor de sumando 2 en W, W suma 1, cosa que suma centesimal, ya como resultado es sumando 1 más sumando 2, que en sí es centesimal del número 1 más centesimal del número 2. Y luego se pregunta, oye, ¿este número es mayor a 10? Si es igual a 10, pues lo que hace simplemente es borrar ese número, ponerlo a 0. O sea, si todo este resultado fuera 10, yo acá tendría un 0 como resultado y llevaría un 1. Es por eso que el resultado de suma centesimal lo seteo a 0.
limpio. Y luego aumento la suma decimal. ¿Por qué? Porque el resultado de la suma decimal debe ser mayor a 1. Aumento en 1 la suma decimal. Listo. ¿Qué pasa si la suma centesimal, si esta variable no es mayor a 10, o sea, es menor a 10, entonces no hace nada, simplemente retorna. Y si es mayor a 10, pues simplemente le resto 10 e igualmente incremento la suma decimal. No sé si me estaré dejando entender. Entonces, ya como resultado, ya obtengo suma centesimal. La variable es suma centesimal. Y hago el mismo procedimiento, pero ahora para decimales, ¿no? Listo. Y acá es donde yo me pregunto, oye, la suma decimal es 1. ¿Por qué? Porque estoy preguntando simplemente al primer bit. Si el primer bit está en 1, me está diciendo de que la suma decimal es 1. ¿Ok? Si esa suma decimal es 1, lo que hago es incrementar al sumando 1. ¿Por qué? Porque simplemente al sumando 1 le sumo 1. Es lo mismo que sumar a todo 1. Y luego llamo a call suma decimal. Listo. En suma decimal, pues lo mismo. Sumo el sumando 2, sumo el sumando 1, lo guardo en suma decimal. Si se dan cuenta, acá ya se superpone la suma de los dos. Y no le importa si tenías un 1 o si no habías llevado nada, simplemente se superpone lo de los dos. Por eso están las condiciones. E igualmente pregunto si es 10, si es menor y listo. Si es mayor a 10, pasa a 1 acá. Listo. Y lo mismo, ¿no? Se repite la misma chola para la parte entera. Listo. Entonces, como resultado, obtendría el resultado de suma centesimal, suma de las décimas y la suma de los enteros. ¿Ok? Tendría estos tres como resultado. Listo. Es acá cuando yo me pregunto, oye, ¿y cómo hago para multiplicar? Para multiplicar es simplemente sumar muchas veces. Estas condiciones les voy a explicar luego. ¿Qué es lo que pasa en multiplicar? Pues para multiplicar, ahora ya no necesitas 6 variables, solamente necesitas 4. ¿Por qué 4? Porque necesitarías 3 variables del número, ¿ok? Por otra variable que vas a multiplicar. Yo he dicho en mi código que esta variable siempre va a ser entera, ¿ok? Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30, 40, 50. Siempre y cuando dense cuenta que el resultado no puede exceder a 255,9. ¿Por qué? Porque el máximo que puede tener esto es 9, el máximo que puede tener esto es 9, así lo he decidido en mi código, y 255 pues es el máximo que puedes guardar en un byte. Entonces yo necesito 3 variables para un número y un número entero que me va a decir cuántas veces voy a multiplicar eso, o cuántas veces voy a entrar al bucle de la suma. Esa es la idea. Pero la suma, para la suma yo necesitaba 6 variables, número 1 y número 2. Entonces lo que hago acá es muy sencillo, simplemente paso todas las variables del número 1, lo paso a las variables del número 2, para que las dos sean iguales, ¿ok? Y si las dos son iguales, la primera suma sería un número 1 por 2. Este sería la primera suma. Y luego, todos los resultados que obtenemos, ¿ok? De la suma centesimal la pasamos a centena de número 1. Suma decimal a decena de número 1. Así. Y luego repetimos el proceso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo. Pero, ¿por qué repetimos el proceso? Gracias a esta variable. Esta es la variable el número de cuántas veces va a entrar el bucle. O sea, por cuántas veces la vamos a multiplicar. Que en este caso lo he llamado multi. Entonces, hasta que multi no disminuya, ¿ok? Va a seguir entrando. Pero esta variable multi, si se pueden dar cuenta,
entra una vez, o bueno, mínimo va a entrar una vez. Pero si entra una vez es como si ya estuvieras multiplicando ese número por 2. Es por eso que acá he colocado las condiciones. Si multi es 0, vamos a setear multi 0. Si yo multiplico cualquier número por 0, el resultado va a ser 0. 0, 0, 0. Listo. Y si fuera 1, si multi fuera 1, pues el resultado va a ser el mismo número. ¿Ok? Listo. Como resultado yo voy a tener mul centenas, mul decenas y mul enteros. ¿Listo? Sé que está mal dicho centenas, debe ser centésimas, pero me es más fácil pronunciarlo así. Igualmente, mínimo entra una vez, sería 2, sería 3, 4, 5 y así sucesivamente. Sí o sí, voy a guardar todos los resultados en las variables de mul para centesimales, décimas y enteros. ¿Ok? Y eso es lo único que hace la variable de multiplicación. Entonces, yo una vez que hice esto, dije, ok, ahora sí, de frente voy a hacer la función división. Pero no fue tan fácil, porque en una división tú debes restar. Y para restar números con 2 dígitos, pues es casi lo mismo, pero con muchos más condicionales. ¿Por qué? Porque si, bueno, aclarando de que mi código no suma, o bueno, no resta con signo, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Este número, este primer número, este minuendo, siempre va a tener que ser mayor y este sustraendo siempre va a tener que ser menor, ¿ok? Pero ya aclarado esto en tu propio código, tú ya puedes decir, oye, ¿qué pasa si acá es 5 y acá es 3? Pues obviamente este número va a ser mayor, pero acá es 0, o bueno, imaginemos que acá sea 3 y acá es 7. Oye, ¿qué pasa? El resultado acá cómo debería ser. Yo cojo un dígito de acá y lo paso acá. En total sería 13 menos 7 y ese sería el resultado. Es lo que yo debo hacer en mi función de restar. Es todo esto. Es lo mismo que la suma, pero siempre colocando más condicionales. Igualmente, limpio mis salidas, limpio mi sustraendo, limpio mi minuendo y la bandera de sustracción. ¿Qué es lo que pasa? Acá ya no es tan fácil como decir, hey, acá he sumado. No, no puedo decir eso. O sea, si yo he jalado 10, porque siempre jalo 10, si yo he jalado 10, yo debo setear una bandera, o yo he dicho que seteo una bandera de sustracción, para que cuando vaya a leer el siguiente, lea la bandera. Si esa bandera ha sido leída, o sea, si esa bandera está seteada en 1, pues entonces tengo que disminuir acá en 1, ¿no? Esa es la idea. Bueno, entonces damos minuendo, sustraendo, ya vamos a la resta de centesimal, igualito, ¿no? Restamos y verificamos. Oye, ¿el minuendo es mayor al sustraendo? ¿Ok? Si son iguales, pues no pasa nada, ¿no? Si son iguales, pues simplemente limpio. Si son iguales, pues el resultado de acá sería 0, entonces limpio. Pero oye, si la resta es mayor a centenas, bueno, resta. Pero ¿qué es lo que pasa si el minuendo es menor al sustraendo? ¿Qué es lo que está pasando acá? Entonces tengo que decir que resta mayor de así lo he llamado, ¿no? Resta mayor centesimal. Y si es menor, pues resta menor centesimal. Listo, es eso. Entonces, si es mayor, no pasa nada. Simplemente guardo la variable w en resta. Pero si es menor, que es este caso, ahí sí tengo que colocar una condición, ¿no? Si es menor, agrego 10 al minuendo, listo, minuendo es igual a minuendo más 10, y luego simplemente resto. Pero acá debo setear mi bandera, y es lo que estoy haciendo acá, incremento bandera. ¿Por qué? Porque bandera ha estado en 0 originalmente, y si le incremento, pues va a estar en 1, ¿no? Eso es obvio. Listo. Ahora regreso y hago lo mismo, pero ahora para las décimas. Pero cuando hago las décimas, acá es la pregunta. Oye, bandera ha estado seteada. Pregunto el primer byte, ¿no? Pues si bandera es 0,
pues no disminuyes, ¿no? No disminuyes décimas. Pero si bandera hubiera estado seteada, pues ahí sí voy a preguntarme otra vez. Porque ¿qué es lo que pasa si este número es cero? Yo no puedo quitarle un cero acá. Yo debo quitarle uno acá. Y acá sí, o sea, acá yo sí puedo quitarle con total confianza porque ya hemos dicho de que este primer número debe ser mayor sí o sí al segundo. Entonces yo le quito con total confianza, pero yo al quitarle, este se va a convertir en 10. Y si yo le he quitado, yo este le he quitado antes a este, así que ahora se va a quedar en 9. Es una resta, ¿no? Entonces acá están las condiciones. Es todo esto. ¿Qué pasa si el minuendo es 0? Pues si el minuendo es 0, esa es la opción que yo voy a ir. Minuendo decimal no es 0, ¿no? Y si minuendo es 0, pues entonces acá sumo 10 al minuendo. Acá, listo, sumo 10. Y seteo la bandera, ¿no? Incremento la bandera, listo. ¿Qué es lo que pasa si minuendo no es 0? Pues simplemente disminuyo y listo, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Oye, pero si ya me había dicho que acá es 10 y acá debe ser 9. Pues si te das cuenta, luego de esto, sí o sí va a tener que disminuir el minuendo. Y si no era 0, de frente disminuye. Y si es 0, aumenta 10 y luego resta 1. O sea, 9. ¿Ok? Es un poquito ya de lógica, es bastante complicado hacer todo esto. Y lo mismo, ¿no? Ya luego de colocar mis condiciones, si no era, simplemente si no era esto, pues me iba de frente acá, restaba con total normalidad, como si esto fuera mayor. ¿Sí? 9 menos 4, como si fuera con total libertad y listo. Retorno. Y cuando ya retorno, a resta, de frente ya, o sea, hago lo mismo para los enteros. Ya tengo ya las restas en decimal y entero. Pero ya para los enteros ya no debo colocar tantas condicionales porque realmente simplemente debo disminuir y restar acá. ¿Me puede salir 0? Sí, pero es 0, ¿no? Ya he comprobado que la primera siempre debe ser mayor. Listo. Yo ya tengo mi función de resta, ya tengo mi función de suma, ya tengo mi función de multiplicación. Ahora sí viene la función de división. La cosa es que para hacer una función de división general, necesito llamar a otra función más. Y yo no he deseado hacer eso. Porque ya de por sí el código es bastante amplio, ocupa mucho espacio por todas las variables que estamos utilizando. Y llamar a otra función, o bueno, a otra librería más, pues no creo que sea muy eficiente. De por sí esta función no es eficiente. Entonces, lo que he hecho pues simplemente es dividir sí o sí entre 51. Sí o sí, división de 51. ¿Qué es lo que pasa? Como yo les dije anteriormente, acá sería 0, acá sería 255. Esto sería el byte que lee el peak. Y esta sería la temperatura que yo deseo, de 0 a 100. Si se dan cuenta, la temperatura es igual, si sacan regresión, 20 por el byte sobre 51. Listo. Entonces, yo he decidido simplemente hacer la función de dividir entre 51 porque es lo que yo necesito. Y oh sorpresa, felizmente, sin querer queriendo, este byte sobre 51 es el voltaje. ¿Por qué? Porque 255 entre 51 me resulta 5. Y es bien sabido que una lectura analógica es de 0 a 5 voltios. Y como resultado me da de 0 a 255. Entonces, aparte de que estoy leyendo la temperatura, también estoy leyendo el voltaje de ese puerto. Bueno, si fuera 255 entre 51, pues es 5, ¿no? Es un número entero, genial. Pero ¿qué es lo que pasa si fuera 254? ¿Cómo dividimos normalmente? Pues es 51, acá sería 4, 204, como resultado tengo 50.
¿Qué haríamos? Un 0 y una coma y aumentamos un 0 acá, ¿cierto? Pero sorpresa, no podemos aumentar un 0. O sea, fácilmente podemos multiplicar por 10, pero no podemos aumentar un 0 porque máximo podemos tener 255. No podemos almacenar 256, 257 y peor 500. La idea que se me ha ocurrido a mí es simplemente transformar este 51 en un 5,1. Resuelvo esto y si me queda otro número sería 0,51 y encuentro los cocientes. Entonces, una vez encontrado los cocientes, tendría mi resultado, ¿no? Listo. Y ese sería mi resultado de una división en Assembler. Es por eso que yo necesito dos dígitos, justamente por esto, porque necesito convertir el 51 a 0,51, dos decimales. Listo, esa es la idea. Lo único que he hecho es utilizar todas las funciones creadas anteriormente para esto. Otra vez, limpio todas mis salidas y mi etiqueta entre 51. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo originalmente entre 51. Más adelante vamos a tener una etiqueta de dividir entre 5.1 y luego vamos a tener una etiqueta de dividir entre 0.51. Esas son mis etiquetas. Si divido entre 51, pues primero debo preguntarme todo. Lo que estoy haciendo simplemente es una suma, es sumar tantas veces, incrementando el contador, y justamente el contador que estoy incrementando es mi contador de divisor entero, ¿ok? Mi contador de divisor, ¿no? Este contador luego lo voy a setear a cociente entero, ¿listo? Este es mi primer cociente entero. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sumar tantas veces, mientras más próximo sea este número. Si no es así, sale del bucle, ¿listo? Porque esto es un bucle y esta diferencia sigue siendo mayor a 51, perdón, entra otra vez al bucle. Y entra, y entra, y entra, y entra. Listo. Cuando sale del bucle, yo he aumentado en uno más el contador de divisor, así que lo disminuyo en 1. No sé si se dan cuenta. Y otra vez muevo este contador a cociente. Y ahí es recién cuando ya utilice la función de multiplicación, que sería esto, el cociente por el divisor entero, que en este caso divisor entero es todo 51, cociente por divisor entero, acá llevamos la multiplicación, y sería este número entero menos 51 por este cociente, y me daría esta resta. Y esta resta sería mi nueva variable a verificar, ¿no? A leer. Y ya luego, ahora ya no va a ser un solo divisor entero, sino va a ser un divisor entero y divisor de decimal. ¿Ok? Es por eso que acá está, divisor entero en 5, divisor de decimal en 1. Sería entre 0,51, la misma chola, ¿ok? Sumo, bueno, en este caso ya lo que he hecho ya es multiplicar, porque me es más fácil utilizar la librería de multiplicar. Acá, multiplicar y luego restar y luego comprobar todo lo mismo. Y luego salir del bucle y eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo anteriormente dije que para una resta, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Restar. Pero ¿qué es lo que pasa si yo divido 1 entre 51? Oye, yo puedo restar, ¿qué es lo que haría? 1 por 51 en mi primera entrada. Y sería 1 menos 51. Yo no puedo restar esto. ¿Ok? Esto yo no lo puedo restar. Es por eso que están mis condicionales acá. Estos condicionales lo que hacen es verificar si ese número es mayor sí o sí a 51. ¿Listo? Y verifico tanto la parte entera como tanto la parte decimal. Solo el primer dígito. Y también al momento de restar, otra vez comparo eso. Y así me ahorro el problema en estas divisiones. Por ejemplo, en este caso normalmente sería un 0, ¿no? Listo, es un 0. Y luego sería esto. Pero oye, esto sigue siendo mayor a esto. Es por eso que pregunto otra vez. Sería otro 0. Y acá recién 1 entre 0,55. Ah, ya, esto es mayor a esto. Ahí recién puedo hacer la operación de división y restas y todo eso. Es por eso que tengo bastantes condicionales y muchas más líneas de código acá. Igualmente acá, entonces
estas condiciones o estas etiquetas son para cuando es cero, para cuando es menor, para cuando es mayor, etcétera, etcétera. Y que me benefician para cuando yo, por ejemplo, divido entre 0 y entre 51, ¿no? De frente el resultado debe ser 0, 0, 0. Entonces, ya tengo mi división y simplemente he llamado una nueva función, ¿no? Voltaje. Ah, lo bueno, esto no, o sea, esto no les dije porque está casi implícito, que si se dan cuenta, ok, ya no quiero manchar más, es que este número de entrada, este número que va a leer el pic, va a ser un byte, y este número siempre va a ser entero. Entonces, para la entrada de una división, simplemente necesito el número entero, no necesito setear los decimales y los centesimales. Voy a obtener decimales y decimales, sí, pero como entrada simplemente necesito un número entero. Listo. Y he llamado a mi función voltaje, que simplemente es esto, voltaje, es el byte entre 51. Es esto, simplemente W lo paso a número y llamo a la función 51, división entre 51, listo. Oye, pero yo quiero transformar de 0 a 255 a 0 a 100. Ah, pues llamo mi función 255 a 100. ¿Y qué es lo que hago? Pues, oh sorpresa, llamar otra vez división. Y lo único que hago es multiplicar por 20. Listo. Llamo a multiplicación y los resultados que serían mul decena, mul centena y etcétera. Y así es como yo obtengo los valores. Bueno, ahora sí estamos acá ya para probar el código que realmente funciona. Vamos a primero probar la división entre 51, que sería lo más complicado. Estoy suponiendo que la lectura ya de conversión de analógico a digital me da 150 y vamos a dividirlo entre 51, ¿no? Ese 150 lo voy a mover a la variable nume, sí o sí tengo que moverlo a la variable nume, que es el número el cual voy a evaluar, o sea, 150 entre 51. Vamos a correr paso por paso. Y vamos a ver en los puertos, ¿no? 150 entre 51 sería 2.94. Entonces, la parte entera he dicho que se va al puerto B, la parte de décimas al puerto C y las centésimas al D. ¿Listo? Entonces, puerto B, 2, ok. C, 9 y la parte D debería ser 4. Listo. Probemos con otro número. No sé. 70 sí, 76. Veamos. Sería 76 entre 51. 1.49. Listo. No redondea. Ok. O sea, si nosotros tuviéramos un 9 acá, no va a redondear. Listo. O sea, el por B, 1, 4, 9. 1.49. Listo. Verificamos que realmente funciona la función de división. Funciona. Bueno, probemos con 2. A ver qué dice, ¿no? Sería 2 entre 51. 0.03. No redondea. Acá está. No redondea. No va a mostrar 0.04. Simplemente 0.03. Y ahí está el error de mi código. Así que las conversiones ahí van a tener su error. Sería 0 en B, no setea, 0 en C, no setea y 3 en D. Listo. O probamos que funciona. Y ahora vamos a probar ya de frente. Esta división en sí, esta división sería el voltaje. Estaría leyendo el voltaje. Y ahora vamos a verificar la función de el de convertir de frente, ¿no? Sería acá. Acá yo estoy haciéndolo acá, entonces podría comentarlo. Listo, no pasa nada. Pero acá como resultado ya no tendría esto, sino tendría mul. ¿Listo? Como resultado tendría de mul. Mul entero y mul decimal. Mul centesimal siempre va a ser 0, así que por si las dudas igual lo pongo. A ver. ¿Qué sería acá? ¿Qué es lo que hace el programa? Pues primero lo que hace es 178 entre 51 y toma los primeros 3.49, lo multiplica por 20. 3.49 lo multiplica por 20. Listo. 69.8. ¿Se dan cuenta que elimina las centésimas?
Entonces, vamos a ver si realmente es 69.8. Puerto B, 69. Puerto C, 8. Puerto D, 0. Listo. Funciona. Realmente funciona. Y ahí está el error, ¿no? Ahí está el error, porque elimina las centésimas. Pero es eso. Realmente el código funciona. Y podríamos ponerlo a un código como tal. Y ya podríamos convertir de frente. Y convertiríamos con decimales, sí o sí. Aunque vamos a probar con otro número, a ver si realmente lo haces. 70 y... No. Un número más complicado, un 47. No sé, a ver. ¿Qué haría primero? Haría 47 entre 51. 0,92 por 20. 18.4. Veamos si realmente hace la operación. 18.4. Listo. Eso es lo que hace. 18.4. ¿Cuánto error tiene? Pues veamos, ¿no? En sí sería 47 por 20 entre 51. 18.43. Pues es muy poco, realmente. El error es bastante poco. Y listo. Eso sería todo con mi participación. Este sería la explicación del código de suma, resta, multiplicación y división. Solamente 351. Pero para multiplicación y todo eso lo podemos utilizar. Acá he estado haciendo un código de potencia, o sea, elevar, ¿no? Pero como que me falta un poco más de condiciones para que entre el bucle y esas cosas. Pero ahí está, ¿no? O sea, con la función de multiplicación ya podemos hacer eso. Listo. Eso sería todo por el día de hoy. Y espero que haya sido de su agrado y que no haya sido tan engorroso mi explicación. Gracias.